El basilisco, del griego basiliscus, que significa pequeño rey, y que en latín fue llamado Regulus, obviamente con el mismo significado. Es un ser mitológico que se caracteriza por ser altamente nocivo y un muy mal augurio si te lo llegas a encontrar. Pero, ¿siempre fue así? Como la mayoría de las bestias mitológicas, el origen del basilisco se pierde en el tiempo. Pero gracias a las culturas antiguas, podremos encontrar un rastro en las artes que nos permitan saber de dónde proviene. Así que prepara tu varita y tu capa de Slytherin y acompáñame a conocer la real procedencia del basilisco, en este vídeo que llamaremos El Basilisco, su completo origen en la época antigua. Parte 1. Antes de empezar, déjame decirte que publico videos todos los miércoles y domingos, así que suscríbete y activa la campana para enterarte de cada nueva interesante mitología. Dicho lo anterior, comencemos. Los griegos son los que acuñaron su nombre basilisco, así que por lo tanto, se puede decir que fueron ellos los que lo definieron como bestia. Pero aunque era vista como una serpiente excepcionalmente dañina, físicamente no difería mucho de otros ofidios. A pesar de lo anterior, las primeras apariciones de la bestia fueron en la cultura egipcia, en la que se creía que el basilisco nacía de los huevos del ibis, un ave de veneración religiosa de la que se decía que podía devorar serpientes, y como las serpientes eran asociadas a Apopi, una serpiente divina enemiga de Horus, el ibis fue asociado también al dios de la sabiduría Tot, en su rol de benefactor. Es así que aquellas serpientes malignas que superaban el poder del ibis renacían en forma de basilisco. En cuanto a Roma, Plinio el Viejo hace la que probablemente sea la mención más famosa de la bestia, en su Historia Natural, repetida hasta la saciedad por autores posteriores y muchas veces mal interpretada o tergiversada. En esta se describe al basilisco de Cirene, una antigua ciudad griega que se ubica en la actual Libia al norte de África, con tanto veneno que iba dejando un reguero tras su rastro y que era capaz de matar con la mirada y el aliento, pero no de forma silenciosa, ya que los animales huían a su paso al solo escuchar su silbido. Plinio le describía físicamente como una pequeña serpiente, de no más de 30 centímetros, y que en su frente poseía una marca brillante parecida a una diadema, y además, a diferencia de otras de su género, esta se desplazaba erguida y erecta, como un rey. Su única debilidad era el aroma de una comadreja que era capaz de matarlo, aunque pagando un alto precio, la muerte de la propia comadreja. Eso sí, no es que la comadreja le ataque en defensa propia, sino que ésta le poseía un odio natural, y le perseguía cuando el basilisco escapaba en su presencia hasta asesinarlo. Una verdadera heroína para los habitantes de la antigüedad. Pero obviamente nombrar a la comadreja tenía una razón, ya que más adelante, en el libro 29, Plinio habla de las propiedades de su sangre, que en palabras cortas sería muy, pero muy roja, con la capacidad de curar males y servir como amuleto contra maleficios. Tan así que la llegó a llamar la sangre de Saturno. Así que ya me imagino cómo algunos hipercreyentes de la época andarían buscando comadrejas y nidos de basilisco para hacerse con la dote o el remedio. Cabe recalcar que acá se distinguía concretamente el del basilisco y el catoblepas, los que solo se asemejan por el rasgo de su mirada mortal. Esta diferenciación se perdió en el periodo medieval a causa de Isirodo de Sevilla y muchos otros eruditos que trabajaron múltiples deformaciones del fisiólogo, algo así como youtubers buscando en Wikipedia. Pero como ya dije, la historia natural fue solo el puntapié para que muchos repitieran o crearan su versión del basilisco. Es por ello que poco a poco la bestia fue rellenando el pozo con nuevas propiedades. Por ejemplo, Marco Annio Lucano tampoco quiso quedarse fuera de la moda, así que además de repetir de nuevo las palabras de Plinio, agregó que su silbido, además de ahuyentar a las sabandijas y serpientes de su propia comida, que además devoraba campantemente, servía además para avisar que ya había acabado de merendar, ya que al terminar se alejaba silbando, aunque las serpientes
siempre caracterizadas por la mitología por animales astutos, obviamente no se iban a arriesgar a probar bocado alguno. Eso sí, el acierto más grande de Lucano fue hablar en su libro Farsalia sobre otro origen del basilisco, que al contrario que en Egipto, nació de la sangre derramada de la cabeza degollada de Medusa, decapitada en Libia por Perseo, y desde esta nacieron el áspid en primer lugar, hasta el basilisco en último lugar. Por último, le adhirió a su veneno la cualidad de trepar a través de ramas u objetos. Por otra parte, Claudio Liano, además de repetir las palabras de Lucano, agregó por primera vez la presencia del gallo en el mito, lo que posteriormente en la Edad Media tuvo mucha influencia. Decía que el gallo provocaba miedo tanto en el león como en el basilisco, así que era común que los viajeros a Libia llevaran uno como protección. Ya me los imagino defendiéndose con un gallo de un león, aunque encuentro muy poco probable que aquellos que lo hayan intentado hayan vuelto a sus tierras para decir ¡funciona! Ahora, ya la bestia estaba estructurada, solo faltaba magnificar las propiedades de su veneno, por lo que autores como Solino, en su colección de hechos memorables, hablaron de que el veneno seguía funcionando en el cuerpo del muerto, mucho más allá de su deceso. Así también, el basilisco tuvo presencia en textos médicos como la Triaca de Galeno, en la que se describe por primera vez el color de la serpiente aparte de la forma frontal y las franjas blancas, indicando que era una fiera amarillenta que posee sobre la cabeza 3 prominencias. Más adelante, Aecio de Ámida amplió esta información en su libro 13 de sus 16 libros médicos, hablando sobre los síntomas de su mordida, diciendo: a los que son mordidos por él, les sobreviene una inflamación en todo el cuerpo y lividez, se le caen los cabellos al punto y después les viene la muerte. Por otro lado, Erasistrato, un médico de la antigüedad, agrega que la herida provocada por el basilisco se vuelve amarillenta, al nivel del oro, y posteriormente Dioscórides indica, citando erróneamente a Erasistrato, que la única forma de curar el veneno era utilizando una drama de castorio, es decir, secreción anal del castor que usa para acicalarse, bebida en un delicioso vino, un manjar, ¿no? Aunque más adelante también la ruda vino a socorrer a los desafortunados comensales, ya que supuestamente esta planta la comían las comadrejas si los basiliscos las mordían. Otro dato interesante es que obviamente la tan impactante bestia iba a afectar a la literatura, como en Aetípica de Heliodoro, obra en la que el amor a primera vista y el mal de ojo fueron pensadas en la idea de la nociva capacidad ocular del Ofidio. ¿Ven? Ahora ya sabes de dónde viene el mal de ojo. Para finalizar, en cuestiones mitológicas, no podía faltar el famosísimo Alejandro Magno, rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto, gran rey de Media y Persia, y a veces me se faltó otro título. Según el Códice Alejandrino, una vez, Alejandro se encontró con un basilisco cuando volvía de la India con su ejército macedonio. Al pasar por una montaña, se sorprendió a darse cuenta de que sus hombres iban cayendo uno tras otro. Cuando Alejandro y sus vigías subieron a una roca, se dieron cuenta que el asesino era un basilisco que mataba con su mirada a sus soldados. Pero Alejandro, ni tonto ni perezoso, y habiendo estudiado bien el mito de Medusa, hizo honor a su título y, como se imaginan, pulió su escudo hasta volverlo un espejo. Entonces, protegiéndose con el escudo, se dirigió a la guarida del basilisco y este, saliendo de su agujero de forma desprevenida, murió al instante al ver su reflejo. Creo que la leyenda del Caballero de los Espejos es una adaptación de la de Alejandro, pero es solo suposición. Al final, tanto Medusa, Alejandro y Basilisco se entremezclaron, así que, como dice un compatriota chileno, todo calza pollo. Hasta acá, la primera parte del enigma del basilisco. Ojalá hayan gustado del vídeo, y si quieren conocer más interesantes mitologías, pueden ver estos 2 vídeos que están pensados para ti. Y si quieres suscribirte, da clic en el icono del canal. Muchas gracias por verme y me despido. Esto fue Logomaki.